Pedimos a Dios ser edificados con esta poderosa palabra. Bien, el tema de hoy se llama la iglesia de Tiatira. Como subtítulo, la iglesia tolerante. La iglesia de Tiatira es conocida como la iglesia tolerante. Bien, vamos a ver todo lo que se dice de la iglesia de Tiatira en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Se le conoce también a estas palabras como las epístolas de Jesucristo a las 7 iglesias. Entonces, a esta iglesia se le puede llamar, a estas palabras, se le pueden llamar la epístola a la iglesia de Tiatira. Bien. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 18, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, mis amados pastores, quiero mencionarles lo siguiente. La iglesia de Tiatira es una iglesia que tiene un conflicto interno muy, muy serio, porque se encuentra contaminada, no solamente con un espíritu, no solamente idolátricamente, sino que también se encuentra doctrinalmente afectada. El Señor Jesucristo le dedica más palabras a la iglesia de Tiatira por ser su problema interno muy, muy grave. Si vemos las demás iglesias, el Señor no reprende tan fuerte como a esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Cada una de ellas tiene su reprensión, tiene su acusación, pero la iglesia de Tiatira, mis estimados estudiantes, es una iglesia que necesita urgentemente arreglar su situación interna, sus
conflictos. Bien, vamos a ver el trasfondo de Tiatira. Número uno, vamos a ver el nombre, lo que significa. El nombre de Tiatira proviene de dos palabras que significan sacrificio continuo. Tiatira en griego es Tahuateira o Tuateira, y fue una ciudad de Asia Menor, en los límites de Lidia y Misia, actual Turquía. Fue especialmente famosa por su industria gremial tintorera, atestiguado por un pasaje de los Hechos de los Apóstoles e inscripciones del gremio de tintoreros. Quiere decir que ellos, mis amados, se dedicaban a fabricar tinturas para teñir ropas y comerciar con ellas. Bien, el trasfondo religioso me parece interesante que usted lo vea. El dios Apolos, también llamado Febo, era el santo de la devoción de la ciudad, no de la iglesia, de la ciudad. Pero la iglesia de Tiatira, que se encontraba allí, esta fue afectada por esta misma idolatría. Quiere decir que la iglesia de Tiatira se convirtió tolerante, no solamente con el aspecto de Jezabel, sino que también con la idolatría. Quiere decir que ella practicó una especie de ecumenismo o sincretismo religioso. Ahora bien, el dios Apolos, también llamado Febo, Apolos, era el joven y apuesto dios griego de muchas cosas, siendo reconocido como dios de la profecía. Preste atención en esto. Era conocido como dios de lo profético, la adivinación, el tiro con arco, la curación, la enfermedad, la música, la poesía, las artes en general y de los rebaños, también como un representante de la luz y el sol. Por eso es que Jesús, mis amados estudiantes, se presenta como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque también a este personaje, a este ídolo llamado Apolo, se le conocía como el Hijo de Dios. Recuerde que Zeus era dios de dioses, era como padre de los dioses, pero este Apolo era el hijo de ese Dios. Era la luz de la mañana. La luz de la mañana o la estrella de la mañana es el sol. Y el Señor dice también que el que venciere le darán la estrella de la mañana, hablando de Jesucristo mismo. Fíjese qué tremendo es. Bien, preste atención a estos detalles. Las tinturas de Tiatira, fíjese que se relaciona a una mujer llamada Lidia. Se relaciona porque ella venía de Tiatira. Lidia, la vendedora de púrpura en esta ciudad convertida en Filipos, ciudad macedónica, colonia con la que naturalmente Tiatira tendría mucha comunicación. Probablemente Lidia, escuche con atención, probablemente Lidia fue el instrumento para llevar el evangelio a la ciudad de Tiatira. Juan sigue un orden geográfico aquí porque Tiatira estaba un poco a la izquierda del camino que iba a Pérgamo y a Sardis. Entonces, mis estimados estudiantes, se cree que este personaje llamado Lidia, esta mujer vendedora de púrpura, esa púrpura era carísima, carísima. Solo los de Tiatira podían fabricar este tipo de tinturas.
Y esta mujer era una mujer vendedora de púrpura. Quiere decir que era una mujer muy, muy importante. Era una empresaria, una comerciante. Esta mujer, mis amados, fue la que se cree que llevó el evangelio a su ciudad Tiatira, de manera que comienza con ella el evangelio. Bien, vamos a ver, mis amados, estas dimensiones, las dimensiones del mensaje a la iglesia de Tiatira. Bien, van a ser 13 en total, aquí tenemos 12, pero van a ser 13 las que le voy a mencionar. Bien, se mencionan en orden de números. Iniciamos con la primera, que es la declaración. Para los que están tomando notas, mis estimados estudiantes, vamos con la primera, que se llama la declaración. Recuerde que son las 13 dimensiones del mensaje a Tiatira. Bien, número 1 es la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Número 2 es la observación. Número 3 es la paciencia divina. Número 4 es la acusación. Número 5 vendría siendo la sentencia. Número 6, las consecuencias. Número 7, el discernimiento. Número 8, el juicio. Número 9, la absolución. Número 10, el consejo. Número 11, el desafío. Número 12, la recompensa. Y número 13, el desafío nuevamente. Así que vaya anotándolo, por favor. Bien. Vamos a iniciar, mis estimados estudiantes, número 1, con la declaración y también hablar del carácter de Jesucristo. En la declaración el Señor le dice esto. Apocalipsis capítulo 2, verso 18, recuerde que es el mensaje a la iglesia de Tiatira, o la epístola de Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vea usted el carácter del Señor. Número 1, se presenta como el Hijo de Dios. Recuerde que la iglesia de Tiatira se encontraba su doctrina mezclada. Ellos también estaban adorando a este personaje llamado Apolos, que es hijo de Zeus. Pero el Señor viene y toma esa identidad y le dice el Hijo de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Dice esto: Él jamás se dio a conocer de esta manera en la tierra, jamás, jamás. Le preguntaban, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y el Señor decía, tú lo dices. Él nunca se presentó ni siquiera a los espíritus inmundos. Satanás ni siquiera lo sabía tampoco. Él le decía, si tú eres hijo de Dios. Él no sabía. Él no sabía. ¿Por qué? Porque si hubiera sabido que era el Hijo de Dios, no incita a los hombres llevarlo a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ese sacrificio y esa muerte
fue el derrocamiento, la destrucción, el fin, el acabose del reino de las tinieblas. Por eso es que él se presenta de esa manera, como el Hijo de Dios. Recuerde también que las deidades griegas de las ciudades donde se encontraban las 7 iglesias, hemos hablado de 4 hasta el día de hoy, pues recuerde que la diosa de la ciudad de Éfeso era Artemisa o Diana de los Efesios. En Esmirna era el César, una extrema adoración por el César, el Kyrios. En Pérgamo es el trono de Satanás. Recuerde que el trono de Satanás se menciona porque es el templo dedicado a Zeus, el dios de dioses de la mitología griega. Pero en Tiatira era el hijo de Zeus, Apolo. Por eso es que el Señor inicia diciendo el hijo de Dios. Mire, aquí le presento una gráfica donde habla de los dioses griegos. Ahí aparece Dionisio, Hermes, Afrodita, Hefesto, Ares, Artemisa, Apolo, Atenea, Hera, Demeter, Hestia, Zeus, Poseidón y Hades. Ahí se encuentran estos personajes, mis amados estudiantes. Dese cuenta cómo los griegos tenían estos dioses. Por eso es que el Señor se presenta como la deidad, el Hijo de Dios, y también con identidad, Hijo de Dios. Número 2, el que tiene ojos como llama de fuego. Eso es discernimiento. ¿Por qué? Porque el fuego prueba todas las cosas. Por eso las obras de los creyentes van a ser pasadas por el fuego. Y el fuego probará la obra de cada quien. De manera que eso representa discernimiento, ojos como llama de fuego. Número 3, el que tiene los pies de bronce bruñido. El bronce, estimados estudiantes, está representado con el juicio del pecado. Juicio por causa del pecado. Recuerden que en ese altar de bronce era donde se quemaban los sacrificios. Y los sacrificios eran presentados por causa del pecado. De manera que cuando hablamos del bronce, estamos hablando del juicio por causa del pecado. Y el Señor está presto para tomar autoridad sobre todo pecado que se practica y enjuiciar. Bien. Número 2, mis estimados. Si usted tiene alguna pregunta, recuerde, no se vaya sin realizarnos la pregunta. No se vaya sin la inquietud. Si nosotros no tenemos la respuesta, se la daremos en la brevedad posible. Bien, número 2. Vamos a ver, mis estimados estudiantes, la observación. Apocalipsis capítulo 2 y verso 19. Dice así: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las obras primeras. Qué interesante. Qué tremendo es. Qué hermoso llegar a una iglesia donde hay trabajo, ¿sí o no? Que usted no llega a sentarse, hermano.
Qué hermoso llegar a una iglesia donde inmediatamente los nuevos ya hay alguien quien les enseñe inmediatamente. Hay que estudiar, hay que aprender. Posteriormente se le considera para el servicio. Y mire qué maravilloso que también en la iglesia de Tiatira había amor. Diga conmigo amor. 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 Wow. Y eso es lo que casi no hay hoy en día. ¿Sí o no? Amén. Y hoy en día casi no hay amor. Hay todo, hay disciplina, hay hay trabajo, hay servicio, hay todo menos amor. Y yo he conocido personas que se han quedado en la iglesia porque alguien allá afuera en la puerta le habló de Jesús y le dio un abrazo. Personas que se han quedado en la iglesia, se han convertido al Señor y ellos dicen, yo llegué aquí no por un mensaje, sino por un abrazo. Entonces es una iglesia que tiene obras, tiene amor, tiene fe, tiene servicio, tiene paciencia y tiene obras que son mayores que las obras primeras. Miren las 6 cosas que el Señor observa de esta iglesia de Tiatira. Si usted conociera la iglesia de Tiatira, usted hubiera dicho, aquí me quedo. ¿Por qué? Porque es una iglesia trabajadora, es una iglesia que derrocha amor, es una iglesia que tiene fe, que tiene servicio, que tiene paciencia, una iglesia que sus obras superan a las obras primeras. Es decir, su trabajo es mejor, con mayor excelencia que las obras primeras, porque ¿quién no quiere lo mejor para el Señor? ¿Sí o no? Y aquí se nos acaban los amenes. Bien, número 3, la acusación. Apocalipsis capítulo 2 y verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire cómo el Señor dice, tengo unas pocas cosas. ¿Cuántas pocas cosas? Dice, ahí está, marcadas con azul. Es tolerante acerca de Jezabel, profetiza, que enseña, seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien. Veamos que son 7 cosas. Número 1, la tolerancia. Por eso es que se le conoce a la iglesia de Tiatira como la iglesia tolerante. La iglesia permisiva, porque toleraba. Fíjese qué tremendo. Hay cosas, mis estimados estudiantes, que son pecado tolerarlas. Quizás tú no las hagas, pero si toleras que se hagan, te conviertes en un compañero de ellos por cohecho. ¿Por qué? Porque mire que en Primera de San Eduardo dice que tanto peca como el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ese es el pecado de tolerancia, pecado de cohecho.
Por eso le dice, di al ángel de la iglesia, tengo pocas cosas contra ti que toleras. Te has convertido en una persona tolerante. Has tolerado que se idolatre a Apolos, has tolerado que haya sincretismo, que haya ecumenismo, cuando la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia pura, limpia y sin contaminación. Somos llamados a ser separados, santos para Dios. Entonces, dése cuenta qué tremendo es lo que el Señor le acusa. Tengo contra ti que toleras. Hay cosas que no se pueden tolerar. Se estaba tolerando comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se estaba tolerando la fornicación, la impureza sexual. Se estaba tolerando la usurpación ministerial. Y se estaba tolerando el espíritu de Jezabel. Cuando el Señor menciona a Jezabel, está mencionando personas, pero cuando da el nombre de Jezabel, no significa que las personas lleven este nombre de Jezabel, sino que el Señor recuerde que Él cambia nombres. Por eso a Simón le puso Pedro. El Señor cambia nombres. Y a estos de la iglesia de Tiatira, el Señor les cambia el nombre y le pone por nombre Jezabel. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo que es un espíritu de antaño. Usted recuerde que Elías pelea contra Jezabel y Jezabel pelea contra Elías. Quiere decir que Jezabel persigue la profecía verdadera. ¿Por qué? Porque hay profecía falsa. Quiere decir que en la iglesia de Tiatira se encontraba contaminada con adivinación. No era palabra profética, era adivinación lo que se practicaba en Tiatira. Y ella perseguía a los que verdaderamente profetizaban de parte de Dios. Cada quien, mis estimados estudiantes, sabe lo que Dios le ha entregado. Si usted me preguntase qué es lo que Dios le ha entregado, primariamente nos ha entregado ministerio profético. Yo he ido a lugares donde he soltado una palabra de ciencia, de conocimiento, de situaciones que están pasando, y he sido perseguido. Llegué a una iglesia donde yo no sabía nada. Yo era la primera vez que llegaba a predicar. Solo en la predicación dije cosas que estaban sucediendo en la iglesia y al final citaron al pastor, me citaron a mí, un matrimonio, y dijeron: queremos saber quién le dijo lo que está pasando aquí. ¿Quién le dijo? Porque le fueron con el chisme y nos están tirando a nosotros, y comenzaron a argumentar. El pastor le dijo: hermano, este hombre no sabe nada, yo no he platicado con él, la primera vez que lo veo, que lo conozco, pero aquí está, y él habla de parte de Dios. Porque siempre lo que es de Dios va a ser perseguido por Jezabel. Fíjese qué terrible. Número uno, tengo contra ti que toleras. No has hecho nada al respecto. Qué terrible. Qué terrible, hermano, que el Señor venga y nos diga: no has hecho nada al respecto. ¿Por qué? Porque estás tolerando un espíritu de adivinación. Qué tremendo.
Y Dios, mis amados estudiantes, va a estar hablando en este tiempo. Escuche lo que le voy a decir. Y el Señor va a sacar a luz mucha adivinación que se está practicando en las iglesias. Porque Él es el que tiene ojos como llama de fuego. Al Señor no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. ¿Se da cuenta? Porque estamos acercándonos a un tiempo kairos, donde vamos a ser arrebatados. La parucía del Señor está pronta, y antes de que venga el periodo de la gran tribulación, nosotros, la iglesia de Jesucristo, volaremos con Él en las nubes. Pero antes de esto viene un ajuste de cuentas, porque el Señor no va a dejar. Recuerde que Él siempre tiene un remanente que no se contamina, un remanente que sufre, un remanente que no tolera, un remanente que sufre como sufría Lot en Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura que afligía su alma por causa de lo que él veía. Escuche, número 3, se dice profetiza. Quiere decir que ella misma se autonombra profeta. Usurpa el ministerio. Ella misma se está colocando como profetiza. Quiero decirle algo en esta preciosa tarde. Hay personas que tienen hambre de que se les llame con un título, porque eso satisface un vacío de su corazón. Se sienten que son importantes, se sienten que son necesarios, y ese es un problema que hay en las personas, porque su identidad no está clara. Uno no necesita un título para sentirse bien. Nosotros ya nos sentimos bien porque tenemos el amor de Jesucristo en nosotros. Nosotros ya nos sentimos bien porque tenemos testimonio del Espíritu que somos hijos de Dios. Eso debe de llenarnos, eso debe de satisfacernos, hermano. Pero hay gente que tiene ese problema y está buscando que le llamen profeta. O usted le dice, hermano Miguel, no, llámeme profeta. Le pregunta, ¿cómo se llama usted? El profeta Miguel. Aquí no hay ningún Miguel aquí, ¿verdad? Estoy hablando de los Migueles ahora. Dicen ellos, yo soy el profeta Miguel. ¿Por qué no hablan como decía el apóstol Pablo? Decía, esclavo de Jesucristo. Apóstol por misericordia, pero principalmente soy esclavo de Jesucristo. Qué título, ¿verdad? No está mal llamarlo por su llamado, no está mal, pero tampoco, si no te llaman por tu llamado, no tiene que afectarte, porque tú tienes tu identidad, cada quien lo que Dios ha recibido. Si es apóstol, es tu identidad. Si es profeta, es tu identidad. Si es evangelista, es tu identidad. Si es
pastor es tu identidad, o si eres maestro, es tu identidad, lo que Dios te ha dado. El don ministerial que se te ha repartido, pero no lo estás usurpando. El Señor te lo dio y los hombres lo reconocen cuando lo ven en ti. No cuando tienes tu credencial, no, sino cuando ven tus acciones. Dice, este es pastor. ¿Por qué? Porque mira lo que hace. Este es maestro porque mira lo que hace. Este es un apóstol porque mira lo que hace. Por eso una de las cosas que hemos enseñado, mis estimados, es que los ministerios principalmente no es que tengan que ser ungidos, sino tengan que ser reconocidos lo que ya se ve que le ha sido dado. Bien, esta mujer se decía a sí mismo profeta o profetisa. Número 4, enseñaba. Fíjese la condición de esta mujer. Una mujer que enseñaba, pero en su corazón había la necesidad de reconocimiento. En su corazón había tolerancia. En su corazón había un espíritu jezabélico. Y quiero decirle, el espíritu jezabélico no es solamente en mujeres, no, señor. El espíritu jezabélico afecta a hombres y mujeres. Si hay un hombre que persigue la profecía verdadera, ese hombre tiene un espíritu jezabélico. Entonces, mire el pecado de la iglesia de Tiatira. Permitía que cualquiera con esos problemas predicara en el púlpito. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque el predicador, cuando está en el púlpito, está lanzando semillas, y esas semillas van a fructificar tarde que temprano. Por eso, una de las cosas que hemos pedido, mis estimados estudiantes, es que los pastores a cargo de una congregación, mire lo que le voy a decir, suelten el púlpito por lo menos una vez al mes, solamente una vez al mes. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros recomendamos esto? Porque el pastor debe de conectarse con el pueblo. El pueblo debe reconocer la voz de su pastor y no la voz de los predicadores, porque muchas iglesias tienen invitado cada domingo un invitado nuevo, y jamás se va a poder consolidar el pueblo con el pastor. Jamás van a encontrar la conexión, porque las ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Sí me estoy explicando? Esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque no sabes quién va a llegar y no sabes qué es lo que va a hablar. Yo he llegado a lugares donde me preguntan cuál es su mensaje, cuál es su base doctrinal. Me han preguntado, ¿de dónde usted viene? Y yo contesto, mis amados, con toda libertad. Si me quieren investigar, investígueme. Investígueme. No tenemos problema alguno. Y si hay algo de que arrepentirnos, nos arrepentimos. Si hay algo que necesitamos corregir, lo corregimos. Claro que sí. Pero no cualquiera, mis amados, puede pararse en un púlpito. Recuerdo que hace años estábamos en una reunión de ministros y se hablaba de un personaje que se había convertido, a Cristo de una agrupación famosa, muy famosa en México.
Recién se había convertido y ya venía predicando el hombre, ya venía predicando, cantando y predicando. De manera que cuando llegó la noticia a la reunión de pastores, recuerdo que empezaron a decir, pues a mí déjamelo tal día, y yo quiero 3 días, y yo quiero 4, yo quiero 5, y otro, no, déjame a mí el domingo, no, yo ya lo pedí. Empezó el asunto, hermano. Y uno voltea y me dice, ¿y tú cuándo lo vas a querer? Le dije, mire, yo no lo quiero. Y me dijeron, ¿por qué? Dijo. Y todos hicieron un stop, hermano. Yo le dije, mire, número 1, no lo conocemos. Número 2, no sabemos si realmente se convirtió o no se convirtió. Número 3, no sabemos ni quiénes son sus pastores. Número 4, no sabemos nada de él, nada. Usted está invitando a alguien que usted ignora lo que tiene. Ni siquiera 1 año tiene de convertido y ya están invitándolo a predicar. Y unos dijeron, es cierto. ¿Y quién lo recomienda? No, pues quién sabe. Y ahí empezó, hermano. Empezaron a ver si realmente venía respaldado por alguien, venía recomendado por alguien que tenga peso espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, a este tipo de personas se le permitía predicar en la iglesia de Tiatira. Gente tolerante, afectada por espíritus inmundos, gente que necesita el reconocimiento de los hombres antes que el de Dios. Porque déjeme decir, el reconocimiento de los hombres viene cuando tienes el reconocimiento de Dios. Por eso es que a Jesús lo reconocían como maestro. Lo reconocía a Dios porque él dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Reconocimiento divino. Pero en la tierra le decían, sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú haces nadie lo puede hacer. ¿Se da cuenta? Mire qué tremendo. Otro, número 5, seduce. Quiere decir que tiene una palabra de convencimiento. Tiene una palabra de, ¿cómo se le puede llamar? Es una palabra, mis estimados estudiantes, que convence, ¿sí? Es una palabra que se va introduciendo poco a poco hasta llegar al punto de la seducción. ¿Quién habla con seducción? Satanás. Así habla. Por eso los sentidos de Eva fueron seducidos. Mire, en la caída de Adán y Eva, el pecado más grande fue para Adán, porque Adán pecó con todo el conocimiento, pero Eva no. Para Eva fue seducida. Sus sentidos fueron seducidos por la serpiente que hablaba. Entonces, estas personas hablan como Satanás, seduciendo, cautivando, hechizando. Estos son los verdaderos hechiceros. Los hechiceros no son los que hacen magia, ocultismo, no, sino los que encantan con sus palabras, seducen. Y miren, los seducían ¿a qué? A la fornicación, la impureza sexual, hermano. La sexualidad está creada por Dios para el deleite y la procreación de la especie. Cuando nosotros hablamos de sexualidad en el matrimonio, esto debe ser santo, puro y deleitoso. Pero cuando esto sale de los parámetros del matrimonio, se convierte en el pecado del adulterio.
Se convierte en la contaminación de los lechos. Se convierte en impureza, en desborde sexual. Por eso se llega a tolerar lo que el mundo ofrece sexualmente. Eso viene contaminado, hermano. Eso de que el mundo ofrece es pura ilusión y puro engaño. Por eso no hay cosa más linda, escuche bien, que usted pueda enseñarles a sus hijos sobre sexualidad con esa pureza bíblica, con esas palabras de un padre, de una madre, porque lo que usted no le enseña en casa, ellos lo van a aprender en la calle y lo van a aprender torcido, equivocado y contaminado. Pero bien, número 7, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es cuando se le tolera a los creyentes participar de cosas, mis amados, que los contaminan. Cosas que los contaminan. Recuerde que poco a poquito, mire, así como Lot poco a poquito fue extendiendo sus tienditas hasta que se quedó en Sodoma y Gomorra, y ya después él era el que recibía a los visitantes, hermano. Claro. Poco a poquito. Mire qué terrible es. Bien. Seguimos. Número 4, la paciencia divina. Apocalipsis capítulo 2, verso 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire cómo Dios es paciente. Hermanos amados, no puedo yo a veces comprender a la gente cuando habla acerca de la paciencia de Dios. Si conocieran a Dios, la gente que no tiene conocimiento de Dios, habla ignorantemente. Gente que me ha dicho, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Dios mandó matar gente en el Antiguo Testamento? Niños, embarazadas, ancianos, jóvenes, ¿por qué? Bueno, le explico yo, trato de explicarle porque son lugares que se encontraban bajo maldición, eran personas que se encontraban genéticamente contaminadas, eran híbridos. Por eso era necesario acabar con esa especie. Pero la gente no entiende que Dios tuvo paciencia para con todos, pero llega un momento donde la paciencia se puede volver tolerancia y Dios no es tolerante. Él es paciente. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta a aquellas personas que traían el espíritu jezabélico. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 2, verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Qué tremendo es. La benignidad es ser útil a alguien más. Dios quiere ser útil a nosotros, salvándonos de nuestros pecados. Ha sido paciente, ha sido longánimo, quiere decir que Él ha esperado por tiempo, resistiendo hasta que esa benignidad te pueda guiar a un arrepentimiento genuino. Pero
Dice el Señor en su epístola a Tiatira: yo le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y es ahí, estimados estudiantes, donde viene la sentencia. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mire la sentencia, mis amados, quiere decir que vendrá enfermedad. La enfermedad viene por 4 cosas. Número 1, viene por el pecado que se practica. Número 2, viene por la desobediencia. Número 3, viene por prueba. Número 4, viene por propósito. Como el ciego de nacimiento, le preguntaron a Jesús: ¿por qué está enfermo? Dijo el Señor, los discípulos dijeron: ¿quién pecó, él o sus padres? Dijo el Señor: no, ni él ni sus padres, sino esta enfermedad es para gloria de Dios. Quiere decir que había propósito para esa enfermedad. Otro es cuando te encuentras bajo prueba. Dijo Pablo: he rogado al Señor 3 veces que me sane, y él me dice: bástate mi gracia. Eso es prueba. Pero la desobediencia es cuando el hombre está caminando bien y decide caminar mal. Es desobedecer. Y el cuarto, por la práctica directa del pecado. Entonces la sentencia es que iban a arrojar a los que tenían el espíritu jezabélico en cama, y a los que con ella adulteran en gran tribulación. Unas enfermedades terribles vendrían sobre ellos. La consecuencia, número 6, Apocalipsis capítulo 2, verso 23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bien, las consecuencias, o la consecuencia, es que a los hijos también van a ser afectados. ¿Por qué van a ser afectados? ¿Quién me puede ayudar esta tarde o esta noche? Por favor, ¿quién me ayuda? Buena pregunta, pastor, perdón. ¿Por qué van a herir a los hijos de ella o de ellos? Es una consecuencia. ¿Por qué? Porque ellos vieron y son igual, saldrán igual. La paga del pecado es muerte, y consecuencias son las que vienen después consecutivamente por el pecado, pastor. Que la paga del pecado es muerte. ¿Qué más? Pues se vienen las consecuencias atadas a él, y básicamente pues afecta, habla de los hijos, ¿verdad? La consecuencia es para los hijos. Habrá consecuencias, hay sentencia y consecuencia. Viene siendo, dice el Señor en su palabra, dice: yo soy un Dios celoso y temible, que visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Viene siendo un desarrollo de maldición. ¿Pero por qué causa? Por la desobediencia. Y también le voy a explicar por qué son autoridad. Recuerde que los padres son una de las 7 autoridades en el universo. Cuando la cobertura se afecta todo lo que está debajo de ella. Definitivamente. Sí, exactamente. Definitivamente. Mire, Luzbel era cobertura. Luzbel, Satanás. Él era cobertura
de una estirpe de ángeles. Y cuando cae él, cayeron los ángeles con él. David comete el pecado de adulterio y lo quiere esconder. Si David hubiera sacado ese pecado a la luz delante de Dios y se hubiera arrepentido, no hubiera habido consecuencias. Pero como ocultó su pecado y Dios tiene ojos como llama de fuego, él lo ve todo. Lo vio y se lo reclama a través del profeta Natán. Y le dice el Señor: lo que tú hiciste en oculto, yo lo haré en público. Y sus hijos recibieron las consecuencias. Uno de ellos durmió con sus 7 esposas de David a ojos de todo el pueblo. Durmió con ellas. Me parece que el pastor Jorge quería mencionar algo. Pastor Jorge Aguirre. Sí, precisamente, buenas noches. Buenas Precisamente, noches. pastor, estaba pensando en la consecuencia que habla Deuteronomio 5, ¿verdad? En la que dice que bendecirá y que maldecirá a los que me aborrecen hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿verdad? Y pues pues también ahí era que ahí lo llevaban ellos por consecuencia del pecado. Eso es lo que ya se me adelantó mi hermanito, el pastor. Claro. Estamos aquí atendiendo, recibiendo. Gloria a Dios, siervo. Gloria a Dios. Nos alegramos. Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo? Pastora Elvira, hija. Apóstol, ahorita meditando lo que estaba escuchando, en mi mente se relaciona con maldiciones generacionales en una parte, y en la otra también se viene a mi mente la palabra iniquidad. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos, o está relacionado con lo que usted nos está enseñando? Está bien, la palabra iniquidad creo que es lo más fuerte, es el nivel más alto. Porque recuerda que la escritura dice que el Señor perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad. O sea, él habla por niveles. El pecado es transgredir la ley de Dios. La rebelión es pelear contra Dios. Y la iniquidad es destruir la obra de Dios. Por eso Satanás se le conoce como el inicuo, porque él quiere destruir la obra de Dios, quiere destruir al hombre. Pero en el nivel del ser humano, la iniquidad todavía tiene perdón de Dios. Recuerda que él tiene misericordia de quien él quiere y él perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad. De manera que cuando hay pecado, ya hay puerta abierta para la maldición, y la maldición va a perseguir a la descendencia, así como la bendición persigue a la descendencia. Recuerde que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, él bendice hasta 1000 generaciones. Amén. Y cuando los caminos son malos, él visita la maldad hasta la 4ª generación. Si no hay alguien quien la rompa, esa maldición va a continuar. ¿Sí me explico? Amén. Amén. Perfecto. Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo? Vamos un día, mis amados, a tocar ese tema de las maldiciones. Y quiero mostrarle las maldiciones que había, por ejemplo, en Isaí, padre de David, que abrió la puerta para el adulterio.
y después viene con David y termina con Salomón. La maldición fue mayor en Salomón. Y después de Salomón viene su hijo también. Entonces son cadenas que hay que romperlas, ¿sí? Hay que romperlas en el nombre del Señor. Bien, mis estimados, vamos a continuar. Número 7. El discernimiento. Dice Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, las palabras que tienen el color azul es el discernimiento del Señor. Yo no sé cómo hay gente, mis estimados estudiantes, pastores, amigos, cómo hay personas que están cometiendo cosas que creen que Dios no las va a sacar a la luz. El Señor dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Se acuerda usted de Ananías y Zafira? La sentencia que les vino fue muerte en el preciso momento. Muerte sobre Ananías y muerte sobre su esposa Zafira. Y dice que la iglesia tuvo temor. Hay momentos donde Dios hace cosas así para que la iglesia tenga temor de no pecar deliberadamente. Yo escuchaba hace tiempo de una mujer que en uno de los avivamientos que se dio en Ciudad Juárez, Chihuahua, una mujer que estaba viviendo en pecado, en fornicación. Era una joven que estaba viviendo en fornicación y ella pertenecía al liderazgo de la iglesia. Recuerda que el espíritu de Jezabel se enfoca en el liderazgo de la iglesia. El espíritu de Jezabel está metido en el liderazgo para destruir la obra de Dios o denigrarla. Y esta joven, mis estimados estudiantes, se cuenta el testimonio de parte de ella, que dice que ella estaba viviendo así en fornicación y pertenecía al liderazgo. Dice que un día el Señor le empezó a hablar que se arrepintiera, pero ella no quería. Al punto que un día sintió que le arrancaban el cabello. Sintió literalmente que le arrancaban el cabello y esta joven quedó ciega. Y dice ella que tuvo que ir a la iglesia públicamente, decirle a todos todo lo que ella estaba haciendo, todo. Se arrepintió y después de que se arrepintió, le volvió la visión. Fíjese qué cosas de pronto suceden como estas, donde el Señor arroja a los que practican están practicando están tolerando este espíritu y los arroja a cama y a sus hijos los hiere de muerte. ¿Por qué? Porque ellos están pisoteando la sangre de Cristo. Ellos están pasando por encima de la paciencia, la longanimidad del Señor. Por eso es que vienen estas consecuencias y el Señor dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es el que conoce los pensamientos y conoce el alma. Bien, número 8, mis amados. Apocalipsis capítulo 2, verso 23.
y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y termina, y os daré a cada uno según vuestras obras. Quiero hacer una separación entre las obras que nosotros practicábamos antes de Cristo y las que practicamos después de Cristo. Perdón, después de nuestro nacimiento. Antes de llegar a Cristo, todo fue tenido por ignorancia. Quiere decir que Él no nos pagó conforme a nuestras obras. ¿Por qué? Porque lo hicimos por ignorantes. Pero a partir de la conversión en adelante, nuestras obras están siendo anotadas. Y el Señor nos pagará a cada uno según sea nuestras obras. Recuerde que en el tribunal de Cristo, ahí dice que habrá pérdida o habrá ganancia. Mire qué terrible, hermano. Ahí no habrá condenación, pero sí habrá pérdida. Porque según nuestras obras, el Señor nos va a pagar. Ese es juicio, tribunal de Cristo. Bien, número 9. La absolución para ese remanente. Apocalipsis 2:24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen, mire cómo dice, esa doctrina. ¿Cuál doctrina? Jezabelica. Comenzó como un espíritu y terminó como doctrina. A los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás. Fíjese que ellos estaban más interesados en conocer al diablo que en conocer a Jesucristo. Y nosotros no debemos intentar conocer más el reino de las tinieblas, porque es mejor conocer el reino de los cielos primordialmente. Tenemos que estar conscientes del enemigo, pero impresionados por Dios. Amén. Por eso es que ellos se habían metido a esas profundidades hasta el punto donde ya se encontraban contaminados. Recuerden las iglesias que se encontraban donde mora Satanás, en el trono de Satanás, y las profundidades. Les encantaba, hermano, la demoniología. Hay gente, hermano, que platica con demonios y les pregunta cosas. Pero es mejor platicar con Dios y preguntarle a Dios. Es mejor platicar con ángeles y preguntarle también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. Amén. Bien. Dice el Señor, pero a vosotros los que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido ese conocimiento de Satanás, no os impondré otra carga. Pero lo único que les pido, dice el Señor, retén lo que tienes hasta que yo venga. Miren qué tremendo. Número 10, el consejo. Apocalipsis 2:24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, el 10 es el consejo. El número 9 es la absolución. Quedaron libres de toda carga, de toda acusación,
los que no se habían contaminado con la doctrina jezabelica, ni habían conocido las profundidades o la sabiduría o los secretos de Satanás. Pero el número 10 es el consejo. Pero retén lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. A los no contaminados. Número 11, el desafío. Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere es el desafío. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Ahí está, mis amados, a permanecer puros hasta el final, limpios, esforzándonos día tras día. Somos una generación de gente vencedora. Número 12, la recompensa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Esta autoridad es para el tiempo del milenio, donde las naciones que quedaren van a multiplicarse nuevamente durante 1000 años y cada año tendrán que subir y adorar el nombre del Señor en la Nueva Jerusalén. No dentro, pero tendrán que venir a donde se encuentra la Nueva Jerusalén. Bien. Como yo también la he recibido de mi Padre, la autoridad. Y dice, le daré la estrella de la mañana. Recuerde que al dios Apolos le llamaban el sol o la estrella de la mañana. Pero el Señor vuelve a hablar de su carácter. Él es la verdadera estrella de la mañana. Él es nuestro sol. Y número 13, el desafío termina diciendo, Apocalipsis 2:29, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerde, mis estimados estudiantes, que todos nosotros pertenecemos a esas 7 iglesias. ¿Pertenece a la iglesia de Éfeso? Pertenezco. ¿Pertenece a la iglesia de Esmirna? Pertenezco. Porque hay algo que me toca a mí y que necesito limpiar. O hay algo que el Señor ha elogiado en mí y necesito retenerlo hasta el final. Las 7 iglesias es una solamente, pero son 7 dimensiones en las cuales nosotros necesitamos reconocer qué parte necesitamos arreglar. Recuerde que el Señor habla a la iglesia antes de venir por ella, ajusta lo que está mal, confirma lo que está bien y nos alienta con las promesas. Nos alienta a ser vencedores. El que tiene oído, oiga. No te canses de escuchar. No te canses de oír. No te canses de hacer el bien. Porque ciertamente en su momento vas a cosechar. Hace días estaba yo estudiando, mis amados, en la noche. Y se escuchó una bocina, como una trompeta.
Y me llamó la atención porque en los lugares donde he vivido, solamente en ciertos lugares hay ese tipo de bocinas que se escucha por la noche como alerta. ¿Por qué? Porque son lugares donde hay depósitos petroleros, gasolina, combustibles flamables. Y cuando suenan esas bocinas, es símbolo de alerta. Y recuerdo que sonó aquí donde estoy actualmente, donde tiene usted también su casa, Tijuana, y escuché la trompeta sonar. Y se me hizo extraño porque esa trompeta nunca la había escuchado aquí. Y duró, hermano, mucho tiempo duró. Y el Señor me decía en mi corazón, así será. No todos la van a escuchar, esa trompeta. Pero va a ser el aviso de que el Señor está esperándonos en las nubes. Pero no todos la oirán, porque no todos estarán en el espíritu como Juan. En el día del Señor, Juan estaba en el espíritu y oyó una voz como el estruendo de las muchas aguas, como voz de trompeta. Amado pastor, tú y yo tenemos una grandísima responsabilidad, grandísima. Yo siempre he dicho esto, que antes de agradecer a Dios, ¿verdad?, por ese ministerio, primero reconozco esa responsabilidad tan grande. Porque yo no quiero escuchar tengo contra ti, sino un día quiero escuchar bien, siervo fiel, entra al reposo de tu Señor. O subir con Él en las nubes, oír la trompeta sonar. Bien, yo termino. Bendito el nombre del Señor. Mis amados, estamos despedidos. Recuerden que el día de mañana a las 5 de la mañana tenemos una cita. Estamos convocando para mañana a las 5 de la mañana. Los que tengan la oportunidad de estar presentes, allí estaremos con el tema número 8. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad.